estamos en comunicación desde Roma con Guillermo Rodolico. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola Lucía, ¿cómo estás? Buen día allí en Buenos Aires. Sí, bueno, te queríamos preguntar cuál es tu rol para empezar y conocerte un poco en la FAO. Bueno, mi nombre es Guillermo Rodolico, soy el representante adjunto de la Argentina ante los organismos de Naciones Unidas con sede en Roma. Esos organismos comprenden a la FAO, al PMA y al FIDA. Obviamente la FAO es la Organización Mundial de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, es la más conocida aquí en Roma, pero no menos importante las otras dos, pero digamos, en su conjunto son los tres organismos especializados o programas de Naciones Unidas que se encargan o que tienen como materia o mandato principal la alimentación y la agricultura. Entonces, la Argentina tiene una representación permanente ante los organismos, es una oficina que está compuesta por diplomáticos y empleados locales que tienen la dedicación exclusiva de representar a nuestro país en las deliberaciones que se realizan en esos tres organismos. Perfecto. ¿Y qué objetivos persigue específicamente la organización en este momento? Bueno, respecto a la FAO, que es, digamos, la organización, creo, de interés en esta conversación, la FAO, como lo he dicho, es la organización principal de Naciones Unidas que se encarga de alimentación y la agricultura, siempre desde un punto de vista de seguridad alimentaria, desde un punto de vista nutricional, tratando de que, bueno, lo que sería la lucha contra el hambre, que sería el ODE, el Objetivo de Desarrollo 2 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es decir, es una agencia de Naciones Unidas que obviamente surge en los inicios de la arquitectura multilateral después de la Segunda Guerra Mundial, pero después con la aprobación de la Agenda 20 en 2015, digamos, se solapa y se conjuga para llevar a cabo esos objetivos de desarrollo sostenible, que como sabrás son 17 dentro de la Agenda de 2030, y a la FAO le corresponde lo que es principalmente el ODS 1, que es fin de la pobreza, y el hambre, que es el ODS 2. Y ahora, durante la pandemia, ¿cómo fue trabajar allá en Roma en la organización? ¿Se tomaron algunas medidas específicas con esto del COVID? Bueno, la pandemia tuvo un efecto muy disruptivo por dos cuestiones. Obviamente, el COVID, desde el punto de vista sustantivo, es un multiplicador de todas las debilidades estructurales que existen en el mundo en torno a lo que es inseguridad alimentaria. Entonces, exacerbó todas esas debilidades que hacen que la población sufra de hambre y que requiera de asistencia alimentaria, cooperación técnica y demás. Entonces, nos pegó por ese lado, por el lado de la sustancia de lo que se encarga la organización, y después de un punto de vista práctico en todo lo que es el trabajo, digamos, que no escapó a ninguna de las cuestiones que tuvo que enfrentar otros organismos, empresas, instituciones y demás, porque disruptivo en el sentido que obviamente empezó a trabajarse los empleados de la FAO desde las casas, y además las reuniones, que en un primer momento tuvieron un parate, digamos, en una agenda llena de reuniones, de 100, digamos, pasó a 0, no hubo por un periodo largo, digamos, un mes y medio, no hubo reuniones. Después, hasta que empezó a incorporarse en todo lo que es el virtualismo, las reuniones virtuales, hizo que, bueno, un ajuste de parte de todos, de la organización, de nosotros, todo lo que es ajuste en cuanto a qué standing, qué legalidad tienen las decisiones tomadas virtualmente, ¿no? Entonces, bueno, fue todo un proceso de ajuste que tuvo esas consecuencias desde el punto de vista, cuál era los resultados de las deliberaciones, si se podían tomar como legales, y también todo lo que es un proceso de negociación, de debate vía Zoom, que agrega dificultades, porque en cierta medida, si bien puede ser práctico, porque ya no requiere lugares de reuniones y todo lo que eso implica, de traslado, movimiento de gente y demás, porque uno lo puede hacer desde la casa, hacer negociaciones o deliberaciones,
por, digamos, contracara fue que quitaba, desde el punto de vista diplomático, ¿no?, la posibilidad de lo que se dice, no sé, cabildeo, ¿no?, de las charlas de pasillo, de acercar posiciones, de explicar posiciones con más profundidad que las meras intervenciones que se hacían en el piso, ahora convertido en pantalla. Claro, y después un poco más yendo a Argentina. Sabemos que es un país en donde la agricultura es algo muy importante, entonces quería preguntarte cuáles son los objetivos específicos que perseguimos nosotros como país en la FAO, en algo que capaz es como un objetivo o debería ser una política de Estado para nosotros, todo el tema de la agricultura, de la pesca, la ganadería. Sí, muy importante la pregunta. Yo nada más para poner en contexto, hay que decir que, por ejemplo, de América Latina son solamente 4 países que tienen una representación exclusiva, dedicada permanentemente a los organismos, en este caso a la FAO. Los otros países lo que hacen es, dentro de las embajadas bilaterales que tienen con Italia, destinan a un funcionario o una oficina que se encargue de llevar los temas de los organismos. En cambio, nosotros tenemos una representación permanente exclusiva para la FAO. Eso habla, en cierta medida, de la prioridad que Argentina le da a esta cuestión, que es más que nada un reflejo de la realidad y el potencial que tiene Argentina y el papel que cumple Argentina en materia de seguridad alimentaria, en la centralidad que tienen los sistemas agroalimentarios mundiales. Entonces, la prioridad es máxima. Ahora, ¿qué es lo que Argentina hace aquí? Porque uno puede decir, bueno, la FAO sí se discute, hay debates de cuáles son los mejores sistemas, cuáles son prácticas, guías, porque ¿qué es lo que hace la FAO? La FAO tiene 2 componentes. Un componente que es de elaboración normativa, que va desde cosas, de instrumentos no vinculantes, que son orientativos, como guías prácticas de tratamiento del suelo, orientaciones de cómo luchar contra la pérdida y desperdicio de alimentos, hasta instrumentos vinculantes como puede ser algún tipo de acuerdo, como puede ser todo lo que es la normativa de etiquetado en el marco del Códex, que si querés después podemos entrar, digamos, entonces tiene un abanico muy grande de lo que es elaboración normativa, que va de instrumentos no vinculantes a instrumentos vinculantes. Y hay otro pilar que se dedica a la FAO, que es todo lo que es la colaboración en el terreno, es decir, ir con técnicos e implementar en el terreno las recomendaciones o técnicas que obviamente difieren en función de contextos, capacidades y intereses nacionales, pero va en un rol de asistencia para el desarrollo. No olvidemos que en Naciones Unidas también hay 2 grandes vertientes, que son los organismos dedicados al desarrollo y los organismos dedicados a la asistencia humanitaria o a la emergencia. La FAO tiene un componente muy grande de desarrollo, yo diría 90%, tiene un componente 10% de emergencia, pero eso si querés lo hablamos. Pero digamos, dentro de la FAO vendrían a ser esos 2 grandes pilares. Entonces, la Argentina en esta cuestión obviamente es un país que está a la vanguardia en materia agropecuaria y todo lo que es su sector alimenticio. Obviamente, no por eso no contamos o no tenemos necesidades de contar con cierto apoyo en el terreno. De hecho, hace un par de semanas se firmó un acuerdo en la que la FAO ayuda a la Argentina o ayuda a la Argentina para recibir una donación de $82 millones en el marco de lo que es la captura de carbono y pago por resultados de emisiones de carbono con los bosques. Eso obviamente la Argentina requiere de un organismo que la asista en la elaboración del proyecto y demás. Por ejemplo, eso es un caso concreto de ayuda en el terreno. Pero también, y obviamente que eso es súper importante, porque la Argentina es un país de ingresos medios, donde en muchas cosas estamos muy avanzados, hay otras, pero también al mismo tiempo hay muchas necesidades. Obviamente, por ejemplo, claramente lo vas a entender, digamos, recursos humanos, conocimiento y demás, súper avanzado, pero tenemos problemas de financiamiento. Entonces, la FAO tiene un rol ahí para cumplir y ahí es también uno de los focos que digamos, compete a la relación bilateral entre la FAO y la Argentina, que es buscar a ver esas sinergias en la que la FAO nos puede ayudar en concretar proyectos y mejorar, digamos, lo que son las actividades agroalimentarias en la Argentina, y Argentina puede poner esa expertise a disposición de la FAO para que la FAO pueda compartir estas buenas prácticas. Nosotros decimos, no mejores prácticas, buenas prácticas, porque
al tema de contexto. No necesariamente las buenas prácticas en Argentina son extrapolables, pero bueno, son prácticas que merecen ser consideradas. Entonces, esa es una parte. La otra parte es la elaboración normativa. La Argentina tiene gran interés en estar involucrado en eso, porque Argentina es un global trader de productos agroalimenticios. Eso significa que está involucrado en miles de transacciones todo el tiempo con todo el mundo. Y bueno, de esas transacciones surgen normativas en frontera, de los países importadores, pueden incluso surgir diferendos entre los países, que solo pueden ser resueltos por la normativa vigente en el sistema multilateral de comercio vigente. Y muchas de esas normativas que se aplican en los paneles surgen por ejemplo, de normativa de Códex. De hecho, hubo no pocos paneles en el marco del OMC que Argentina ha ganado en función de ir a la normativa específica en Códex, que está no basada sobre narrativa, ideas, prejuicios, sino basada sobre la ciencia. Entonces, la Argentina tiene, digamos, la FAO, como bien decís, o el interés de la Argentina en la FAO es política de Estado, pero meramente desde un punto de vista de reflejo de la realidad de que Argentina está a la vanguardia en desarrollo, puede compartir al resto del mundo ese desarrollo, y porque obviamente tiene el interés de estar desde el punto de vista económico comercial, si se quiere. Así que yo básicamente lo resumiría de esa manera. Creo que he sido claro, pero si cualquier repregunta me la podés, o pedido de aclaración, te la puedo dar tranquilamente. No, todo muy claro. Y retomando un poco lo de la ONU, quería preguntarte cuál es la vinculación, que igual es un poco obvia, pero entre la FAO y la ONU. Bueno, la vinculación es una agencia, la FAO es una agencia especializada de Naciones Unidas. Es un organismo especializado de Naciones Unidas. Eso significa que obviamente surge de toda esta arquitectura de posguerra, donde la FAO es un elemento más. De hecho, creo, bueno, habría que chequearlo, así que esta parte no sé si te la voy a pedir, pero digo, surge de la conferencia de San Francisco, surge la necesidad de hacer hacer una agencia que se dedique a la cuestión de la alimentación y la agricultura en función de, obviamente, las horrendas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, había había una necesidad de reconstrucción y una cantidad de población que estaba sufriendo inseguridad alimentaria. Entonces surge la necesidad de creación de la FAO. De hecho, la FAO en sus primeros años, la sede de la FAO estuvo en Estados Unidos, y después viene a Roma. La Argentina es parte de la FAO a partir de la década del 50, o sea, no es un miembro fundador, 51 o 53. Tengo que estudiar un poco más esa parte histórica, pero no es un miembro fundador, pero obviamente por peso específico era un miembro que le estaba faltando. Entonces, la relación es esa, es una relación en donde es una agencia especializada, obviamente está ceñida por las resoluciones de la Asamblea General. El secretario general de Naciones Unidas preside el Consejo de Directores Generales de los organismos y por lo ende, digamos, marca una línea y una coherencia en todo el sistema de Naciones Unidas, pero el director general de la FAO es elegido por los miembros que son parte de la FAO. No necesariamente los miembros de la FAO son los mismos de Naciones Unidas. Creo que ahora estamos en 191 miembros de la FAO, 192, perdona por la poca precisión, pero debe estar por ahí, que es diferente a la número de cantidad de miembros que tiene Naciones Unidas. Entonces, esa relación. Por ejemplo, en términos prácticos, el secretario general de Naciones Unidas en 2019 llamó a la realización de la cumbre sobre sistemas alimentarios, y básicamente el esfuerzo para todo lo que es el proceso preparatorio para la cumbre que va a ser ahora el 23 de septiembre en Nueva York, estuvo básicamente llevado adelante por la FAO junto a los otros dos organismos que están en Roma. Pero digo, de hecho acá en el mes de julio se llevó a cabo la precumbre, el comité científico tiene sede acá, es sede de una secretaría, o sea, es un organismo especializado en Naciones Unidas y como tal confluye y aporta, digamos, su trabajo, que confluye todo en Nueva York. Perfecto. Y la última pregunta, un poco más informal, capaz, para nosotros que estudiamos Relaciones Internacionales.
desde tu rol, ¿qué consejo nos puedes dar a los estudiantes cuando estudiamos a la Argentina del multilateralismo? ¿En qué hay que hacer foco? ¿Cuál es la importancia de estar relacionados con los organismos o con las organizaciones internacionales? Ok, perfecto. Primero, digamos, no sé, la verdad, dar consejos es... yo, ex alumno de Relaciones Internacionales, tendría en cuenta lo siguiente. Primero, principal, tener en cuenta que, por ejemplo, en la FAO, sobre todo, pero yo también lo veo cuando tenemos reuniones compartidas con Naciones Unidas y en otros ámbitos, la Argentina es un país muy interesante para lo que es el sistema de Naciones Unidas, en el sentido de que es lo que dicen algunos un bridge builder, es un puente porque es un puente entre los países en desarrollo y los países desarrollados. ¿Por qué? Por las complejidades que tiene nuestro país, las complejidades que todos sabemos que tenemos, porque justamente en el ámbito de los sistemas agroalimentarios es un país que está a la avanzada, con técnicas súper avanzadas. Nosotros damos por descontado temas como siembra directa o no sé, agricultura de precisión con los drones y demás, que uno escucha por el campo, y uno piensa que, bueno, es una realidad lo que es la agricultura. Y sin embargo, uno estando aquí y viendo el abanico de países que uno tiene la oportunidad de escuchar y intercambiar impresiones, la verdad que no es así. Entonces, el misterio que puse es cómo ustedes, siendo un país en desarrollo, tienen este desarrollo en estas cuestiones. Y esto es en el tema de agricultura, pero hay un montón de temas transversales que hoy en día están en todos el sistema de Naciones Unidas, o sea, que, digamos, es un corte transversal en todos los organismos especializados y en todas las discusiones internacionales, como por ejemplo juventud, género y demás, que hace que la Argentina sea un actor sumamente relevante a la hora de expresar sus opiniones. Entonces, primera cuestión para un estudiante de Relaciones Internacionales que por ahí está con mucha teoría de Walls y de Morgenthau y demás, decir, bueno, la Argentina, ¿qué papel ocupa acá? Obviamente no somos un actor digamos, de lo que Morgenthau diría de primer orden, ni mucho menos, pero desde un punto de vista de historial de desempeño en las Naciones Unidas, la Argentina es un país en que tiene una cierta legitimidad para ser escuchada en todo lo que hace, por lo menos en esta experiencia que tengo yo acá, pero por lo que, digamos, en Ginebra, en la OMC, es igual. Bueno, en Ginebra también está el Comité de Derechos Humanos, digamos. Con mis charlas con los colegas es, wow, la Argentina tiene no es una política de prestigio, pero digo, tiene un rol que no es menor y que tal vez uno, digamos, tal vez, no sé, no lo tiene en cuenta. Después el multilateralismo en sí, yo creo que es el camino de donde la Argentina debería basar todos sus mayores esfuerzos, al menos en política exterior, porque es a partir del multilateralismo, con otros, siguiendo un principio de solidaridad, pero además de esfuerzo conjunto, de esta búsqueda de sinergias, donde debería concentrar sus esfuerzos. Hoy por hoy el multilateralismo, digamos, el mundo con la globalización, con lo interrelacionado que está y demás, yo creo que no hay manera de salvarse solo, y creo que la crisis del COVID, la pandemia, demostró que solos uno no se puede salvar, porque digamos, podés vacunar a toda tu población, pero digamos, si una parte del mundo no tiene la vacuna, se generan mutaciones que de golpe, digamos, al final después te vuelven a impactar. De hecho, para lo que está pasando con las economías avanzadas, o sea que si bien tienen un esquema de vacunación casi completo para toda la población, y preveían un aumento de la economía, un crecimiento de la economía, con la variante Delta están haciendo todos los ajustes de la economía a la baja. Entonces, creo que justamente demuestra que el multilateralismo es el camino. Tal vez con la vacunación es donde no hubo tanto multilateralismo, hubo el sálvese quien pueda, y se están mostrando ahora las consecuencias. Entonces, en la Argentina, multilateralismo es ahí donde tenemos que estar, es claridad de normativa, claridad de procedimientos. Bueno, Relaciones Internacionales sabe muy bien que tal vez el recurso de los países como nosotros es ser un poco
procedimentalistas en todo lo que es derecho internacional, pero también el multilateralismo, digamos. Los pasos son, en cierta manera, los que nos van a refugiarnos en todo lo que es procedimiento, los pasos, lo que está escrito, lo acordado entre todos los países. Y, ¿viste? Es lo que nos puede salvar de algunas tendencias de imposición o de imposición unilaterales. Entonces creo que el multilateralismo es el camino que tiene que llevar adelante la Argentina. Así que no, digamos, pienso que yo, digamos, a pesar de algunas voces que decían menos ONU, menos multilateralismo, fin de la globalización o proceso de desglobalización, creo que, bueno, lamentaría que eso suceda. Yo creo que es con más ONU, con más multilateralismo que bueno, serviría a que se cumplan los objetivos, los tan anhelados objetivos de desarrollo de la Agenda 2030, ¿no? Que por ahora estamos bastante lejos. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias, todo súper claro. Así que fue un gusto hablar con vos. Bueno, muchas gracias y te mandamos un beso desde acá. Gracias a vos, Lucía, por la entrevista. Siempre es un lindo ejercicio ser preguntado porque genera la pregunta y seguramente seguirán las preguntas dando vuelta en la cabeza y mañana o pasado diré, ¿por qué no le dije tal cosa? Me faltó decirle tal otra. Pero bueno, espero haber sido completo y claro y que sirva la entrevista para tu proyecto.